Si en este momento alguien se acercara a decirme: oye Iván, ¿de qué dirías que depende el éxito de un proyecto de obra? Yo respondería que depende de la disponibilidad, participación y conocimiento de riesgos por parte de los integrantes del equipo de trabajo. Y es que, entre otras cosas, una obra es un negocio en el que cada participante busca una rentabilidad a través del intercambio de bienes y servicios. Digamos que es una fuente de confort, riqueza y bienestar para el individuo, misma que puede convertirse en fuente de enfermedades y accidentes. Por eso, sin duda que un riesgo se materializa en forma de accidentes, atrae consecuencias tan varias como variadas. Así que por favor dígame, de mayor a menor, ¿usted en qué orden posicionaría las siguientes afectaciones? Tiempo perdido en producción debido a la reacción humana de ayudar. Tiempo perdido en investigaciones debido al paro de equipos y actividades. Tiempo no laborado por traslado de lesionado. Tiempo invertido en capacitación del personal de nuevo ingreso. ¿Qué me dice de los costos que implica interrumpir la producción? El pago de prestaciones contractuales versus la incapacidad por accidente. La pérdida o merma de materia prima. La reparación y limpieza de maquinaria y equipo no programados. Las sanciones, multas o el tardío retorno de inversión por entregas a destiempo. ¿Y cómo posicionaría de mayor a menor la disminución del rendimiento de los trabajadores? La disminución del rendimiento del lesionado mientras renueva autoconfianza. La disminución de la calidad de vida del afectado y quienes dependen de este. Y la disminución de la calidad como sinónimos de satisfacción del cliente o empleadores o quien sea que pague por nuestro servicio. ¿Cambiaría en algo su respuesta si le digo que difícilmente se acredita el pago de prestaciones en aquellas situaciones donde se encuentra que al momento del accidente el trabajador se encontraba en estado de embriaguez? Basados en el dicho mexicano de según el sapo la pedrada, se podría entender que de acuerdo al tamaño de obra será la cantidad de recursos necesarios para su materialización. Y una obra se clasifica según su tamaño en chica, mediano o grande respecto al número mayor de metros cuadrados por construir o demoler, o bien según su altura. Siendo las obras chicas aquellas menores de 350 metros cuadrados y una altura menor a 10.5 metros. Las medianas, que van de una superficie de entre 350 hasta 10.000 metros cuadrados y una altura de 10.5 metros a 16.5 metros, y las obras grandes, todas aquellas que superan estas medidas. Recuerde que la norma 31 de la Secretaría del Trabajo define el riesgo como la correlación entre la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su integridad física, salud o vida o dañar el centro de trabajo. Así que disculpe usted si suena muy atrevido decir que la prevención salva vidas y negocios, siempre y cuando existan, se comprendan y se integren herramientas tales como el análisis de riesgo. De ser posible y para contar con un panorama más amplio, reúnanse por equipos de trabajo. De lo contrario, le invito a ejercitar la empatía imaginándose como ese elemento que atraviesa por todas las posiciones de la organización. Desde ayudante, oficial, cabo o sobrestante, pasando quizá por el destajo, algún puesto administrativo y, por último, visualizándose como el patrón. Ahora bien, la evidencia documental del análisis de riesgos aplica para obras grandes y medianas, integrando requisitos que vuelven más completo al que aplica en los proyectos denominados como grandes, puesto que la norma solicita que éste contenga las actividades o trabajos por realizar en cada fase de la obra con base en el proyecto. Las condiciones de las instalaciones. Las condiciones de seguridad en que se encuentran las herramientas, maquinaria y equipo por utilizar. Las instrucciones de seguridad. Los factores de riesgo presentes en las actividades de trabajo. Las causas probables de ocurrencia de accidentes relacionadas con los peligros previamente identificados. El análisis de exposición del trabajador a los peligros de su actividad y entorno de trabajo. La determinación de riesgos y posible impacto derivado de los peligros existentes de acuerdo al numeral 8.3 de la norma. Las medidas de prevención y control aplicables y la firma del responsable de obra. ¿Cómo evaluar el grado de riesgo? Para ello, la norma en su numeral 8.3 nos ofrece una tabla que integra por un lado la probabilidad de ocurrencia de accidentes definida como frecuencia
donde remota significa que excepcionalmente puede ocurrir. Aislada es que difícilmente ocurre. Ocasional se refiere a que ocurre pocas veces. Recurrente, que se repite de forma periódica, y frecuente, que regularmente ocurre. Y por otro lado, integra la severidad del daño en 4 categorías, donde la denominación menor implica la ausencia de daños o que estos conllevan una incapacidad temporal menor a 3 días. Moderada puede implicar incapacidad temporal superior a 3 días. La denominación crítica podría significar incapacidad permanente parcial del trabajador, y la fatal contempla la incapacidad permanente total o el deceso del individuo. Esta integración nos ayuda a jerarquizar el impacto en grave, elevado, medio, bajo y mínimo. La norma indica que se deben atender de forma inmediata los riesgos clasificados como graves con la finalidad de modificar las condiciones de seguridad y después, en forma sucesiva, los elevados, medios, bajos y por último los mínimos. Veamos un ejemplo sencillo. ¿Recuerda usted a Miguel, el trabajador cuya encomienda era la separación y selección de materiales? Como parte del procedimiento de manejo y colocación de concreto se encuentra la actividad de desimbrado, que es posterior al fraguado y consta de remover los elementos que brindan contención al concreto, para lo cual se requiere de un martillo, contenedores e insumos para recoger los elementos menores. Tal actividad se repite de forma recurrente mientras la compañía en que trabaja participa en la construcción de obra. Las instalaciones presentan dimensiones susceptibles de caída a distinto nivel, un clima mayormente favorable y se comprueba la no existencia de líneas de voltaje superior a 120 voltios. La herramienta que Miguel usará para dicha tarea debe estar en condiciones de funcionamiento, es decir, el martillo debe presentar cabezal firme y sujeto al mango o cuerpo, un mango sin astillas o rebordes y ergonómicamente apto para el trabajador respecto al peso y forma, mientras que los contenedores deben estar completos, no rotos, y tener las dimensiones adecuadas para contener el material residual. La actividad deberá ser llevada a cabo por personal física y mentalmente sano, así como estar capacitado para realizar la actividad encomendada. Miguel fue seleccionado para la tarea debido a que conoce los riesgos que la actividad conlleva. No manifiesta temor a las alturas y sobre todo por su capacidad de atender indicaciones, ya sean las contenidas en el permiso de trabajo, las de tipo verbal o aquellas que combinan imágenes y texto, también conocidas como señaléticas. La actividad se divide en 1. Separación de materiales según su tipo, en este caso madera y metal, incluyendo el retiro de clavos. 2. Seleccionar para reuso o desecho madera residual de desimbrado. Y 3. El acopio de materiales. Para fines del ejemplo, como factor de riesgo solo se tomarán en cuenta la altura, la ergonomía y las condiciones climáticas. Tomaremos como base la frecuencia de repetición recurrente y para mencionar una causa probable de accidentabilidad en el tema de alturas, diremos que sería una falla en el sistema contra caídas, con una consecuencia fatal dado que puede implicar el deceso del trabajador. Por el lado de la ergonomía, existe el riesgo de golpes en extremidades superiores por manipulación de herramienta y de golpes en extremidades inferiores por la caída del mismo, representando una severidad moderada. Y para el tema de las condiciones climáticas diremos que existe presencia de lluvia y minimizaremos la consecuencia a un resfriado que en caso de incapacidad sea menor a 3 días. Como medidas de prevención, protección y control, en el caso 1 implementaremos la evidencia documental de revisión al sistema anticaídas. Entiéndase punto de anclaje, cable de acero, bandola o línea de vida y arnés de cuerpo entero. El uso de señalización que advierta los riesgos. La delimitación de áreas que restrinjan el acceso a zonas de caída y el uso de arnés de cuerpo completo como equipo de protección específico. En el caso 2, se propone la concientización de riesgos y cuidado de herramientas, así como la revisión y supervisión del equipo de protección personal. Y en el caso 3, se procede al paro de actividades en presencia de condiciones climáticas adversas y el uso de impermeables, para, de este modo, reducir al menos en 1 grado el nivel de riesgo. Sé que usted tiene un ejemplo mucho mejor que este, así que siéntase orgulloso de su capacidad de observación al detalle y por favor, compártalo con su equipo de trabajo.
Preguntarse qué tendría que ocurrir para que durante sus actividades se desarrolle un accidente sirve para identificar cuántas oportunidades de prevención existen. Si de lo anterior dependiera su vida, su funcionalidad, su economía y su bienestar, ¿de qué forma usted protegería las cosas que tienen precio y cómo aquellas que tienen valor? Por su atención, muchas gracias.